Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo de donde nos visiten. Les damos la más cordial de las bienvenidas a las Jornadas Rascombandianas 2020 en su primera edición virtual. Querido tío, va por ti. Bueno, yo quiero decirles a todos quienes nos escuchan, primero que nada el agradecimiento al maestro de Tavira, a mi queridísima Luisa Guerrera, quien nos ha acompañado especialmente en estos últimos años, pero siempre, al maestro Luis de Tavira, que siempre estuvo cerca de mi amado tío, darles la bienvenida y agradecerles en todo lo que vale su participación en estas jornadas rascombandianas. La verdad que no tengo palabras, la palabra más preciosa que existe es gracias, pero quisiera darles unas gracias enormes y un abrazo enorme y con todo nuestro cariño. Sabemos que mi tío va a permanecer vivo mientras personajes como ustedes lo mantengan vivo y mientras exista, como dice él, la llama del teatro encendida, así va a ser. Entonces, enhorabuena y nos vamos con la conferencia magistral del maestro de Tavira y con nuestra querida Luisa, que engalana esta noche nuestras pantallas. Muchas gracias. Gracias Lorena, gracias Edeni, gracias sobre todo maestro Luis de Tavira, qué gusto, qué honor que me hayan invitado a presentarte y muchas gracias a todos aquellos que se han conectado para escuchar la conferencia magistral del maestro Luis de Tavira. Yo solo quisiera decir que para abundar un poquito en lo que dijo Lorena, que efectivamente todos sabemos que Víctor Hugo Rascón Banda fue un luchador por la cultura, fue un luchador por la justicia, fue un luchador por la democracia, y en ese sentido se encontró siempre y tuvo siempre una enorme complicidad con el maestro Luis de Tavira. Juntos hicieron una serie de proyectos maravillosos para el teatro mexicano y yo estaba recordando hace un momento y le preguntaba al maestro Luis, ¿cómo se llamaba aquello que hicieron de obras cortas? Que fue la ocasión en que Víctor Hugo escribió La Banca, una obra espléndida sobre el error del 94. Entonces, eso se llamó teatro clandestino y se hizo en, en la Casa del Teatro a instancias de Luis de Tavira, de Vicente Leñero y obviamente de Víctor Hugo Rascón Banda y otras personas. Pero también en el 2000 se fue Víctor Hugo a seguir a San Cayetano, a Luis de Tavira, a ver qué estaba haciendo allá con la escuela, qué puestas estaban haciendo. Es decir, había un encuentro de dos grandes que se comprendían muy bien y por eso sabían luchar juntos. Me siento muy honrada entonces, Luis, de presentarte y voy a leer tu breve semblanza porque se ve que la cortaste mucho, pero para simplemente como una cuestión de etiqueta. El maestro Luis de Tavira es director de escena, pedagogo, fundador de instituciones de enseñanza teatral, como el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, Núcleo de Estudios Teatrales y la Casa del Teatro AC. Dramaturgo, ensayista, traductor y creador de un método de análisis tonal que desentraña los elementos del lenguaje escénico y que se practica actualmente en Colombia, Costa Rica, Ciudad de México y España. Director de más de 100 montajes en su país y más de una docena en el extranjero, receptor del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006,
Además de diversos reconocimientos nacionales e internacionales, su rigor y compromiso queda de manifiesto en su labor infatigable por el derecho social al teatro. Nacido en la Ciudad de México en 1948, es autor de 14 piezas teatrales y entre sus libros de teoría teatral se encuentran El espectáculo invisible, Teatro es tono y Hacer teatro hoy. Sus ensayos publicados integran, por mencionar unos cuantos, La cultura alemana, Un teatro para nuestros días, Shirao místico, La mujer y el teatro en México y el teatro antihistórico de Rodolfo Usigli. Refundó, mmm, me perdí, y refundó y fue el director artístico de la Compañía Nacional de Teatro de Limba de 2008 a 2016. Es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte y miembro de número de la Academia de Artes. Actualmente trabaja como director independiente y desde enero de 2017 es el director artístico de la Casa del Teatro AC. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Gracias, Luisa, gracias por tus palabras y el honor de que tú presidas esta reunión es mío. Yo quisiera comenzar mencionando a Paul Leduc, que me contaba Luisa hace un momento, acaba de fallecer. Ese gran artista, ese hombre afable, solidario y comprometido que hizo tan importantes filmes mexicanos. En este momento quisiera evocar su memoria y profundamente conmovido por su muerte, recordarlo también junto con ese otro artista tan similar en tantas cosas como el que nos reúne en estas jornadas, Víctor Hugo Rascón Banda. Quisiera agradecer muchísimo a los organizadores de las jornadas, a quienes están llevando la transmisión en la que estamos, pero sobre todo quisiera agradecerle a ustedes que desde donde estén acuden a este momento para crear esta reunión. Una reunión para reflexionar juntos sobre el arte de la actuación. Yo suelo comenzar siempre diciendo que me parece que una de las más grandes lecciones que nos ha dado en la historia el teatro es la de valorar nuestra capacidad de reunirnos. El teatro ha hecho de los seres humanos la posibilidad de la reunión. Hoy la reunión es distinta, es particular, es una reunión a distancia, es una reunión en la telecomunicación. Y sin embargo, aquí estamos para conformar esta reunión. Para mí es casi un acto de fe profunda el contar con su presencia sin poderlos ver, pero saber que están aquí y agradecerles profundamente que acudan para juntos formar la reunión. Porque la reunión es la oportunidad de descubrir juntos lo que tenemos en común. A esta reunión nos convoca la memoria viva de Víctor Hugo Rascón Banda, ese hombre de teatro mexicano imprescindible que no dejaremos de extrañar, pero que sentimos claramente presente aún en nuestro impulso por el teatro
en nuestra lealtad al compromiso de que el teatro siga existiendo entre nosotros, porque mientras la memoria de Víctor Hugo y su pasión teatral nos reúna, estaremos construyendo la esperanza urgente para tiempos de cuestionamiento y crisis como estos. Lo que voy a hacer es proponerles una reflexión. Una reflexión acerca de ese hacer que llamamos actuación y que queremos pensar como un arte, el arte de la actuación dramática. Se trata de una meditación. Va a suponer de nosotros el camino hacia el pensamiento, la posibilidad de ir pensando juntos en este arte prodigioso y tan difícil de ser comprendido como lo ha sido por la historia de la estética que no ha sabido entender su consistencia. Es el enigma de este hacer sin el cual no existe el teatro y sin el cual tampoco existe la ficción personificada que sucede también en el cine o que sucede en la televisión o que sucede en el radio y en tantas otras partes, pero que se funda en aquello que el hacer el teatro hace de nosotros mismos. El título de mi reflexión, que es como se ha anunciado esta plática, es hacer saber y saber hacer en el arte de la actuación. La actuación es un hacer que consiste primero en no hacer. La actuación como poiesis no es un hacer inmediato ni automático, sino uno deliberado y que depende antes de otro hacer que no es actuar y que resulta necesario para poder actuar. Stanislavski formuló la necesidad de esta intermediación previa en el solo título de su manual más difundido. En efecto, un actor se prepara. Se prepara. Es decir, que para poder actuar, antes hay que hacer otra cosa que no es actuar y que sin embargo hace posible que el actor actúe. El discernimiento del conjunto de haceres en los que consiste lo que en síntesis Stanislavski llama prepararse es complejo. Presupone la idea de arte, de poiesis, es decir, de creación. La actuación es un acto deliberado que se propone, que elige y decide. Ni sucede de cualquier modo, así sin más, ni resulta de un proceder mecanizado. Es decir, hay que pensarlo. La actuación es el fruto de un proceso de pensamiento que involucra la diversidad de las posibilidades intelectivas, la intuición, la imaginación, la memoria, la aprehensión sensible, la percepción, el entendimiento, la razón y la afectividad. Todas ellas, de algún modo, como pensamiento.
Actuar es un modo de pensar específico y su resultado está condicionado por su particular procedimiento. En la actuación, según la poiesis, se hará según se pensó y no al revés. Como sucede tantas veces, se pensará según se hizo, que es un mecanismo defensivo que pretende justificar simplemente una arbitrariedad fallida. La deliberación previa del intento que se propone será también el criterio acorde para evaluar hasta el asombro insospechado de un resultado. Mucho más que improvisación, la escena es búsqueda y hallazgo, espera, no expectativa. Venir a saber acerca de lo que es como es decir, asombro. Y es en virtud del asombro que aprendemos a pensar. Y pensamos porque hemos venido a saber. El teatro es también una vía privilegiada de conocimiento. Ya en el discurso original de Poética atribuido a Aristóteles, la comprensión del hacer propio del drama se trama en la tensión entre poietique y episteme. Así, la actuación dramática como episteme será necesariamente un hacer distinto del hacer de la mera praxis y de la mera tecné. Como poietique episteme, la actuación dramática consiste en un hacer saber que a su vez supone un saber hacerlo. La elucidación sobre el quehacer del actor dependerá tanto de su comprensión como producción de un saber, como del saber mismo sobre el hacer capaz de producirlo. Hay una verdad solo reservada al teatro. Un saber sobre el mundo que solo se alcanza cuando el teatro se hace y se experimenta. La actuación consistirá en revelar algo a alguien. Aquello que requiere ser revelado es que no es evidente. Pertenece a lo que permanece oculto, a lo que solo por virtud de un asalto saldrá a la luz y será asombro, deslumbramiento. Para ser eficaz en el hacer saber al espectador lo que la escena revela, el actor deberá a su vez saber hacerlo. Es decir, el arte de la actuación se aprende. Algo puede enseñarse, pero todo ha de aprenderse. La actuación como el ejercicio de un lenguaje, de un sistema de convenciones o como la práctica especializada y rigurosa de diversas técnicas, puede ser el objeto y el contenido de la pedagogía, la escuela y la metodología. Sin embargo, el saber de la poiesis, aquello que convierte en un arte el hacer de la actuación, ese no puede enseñarse. Es un saber que el actor alcanza en la experimentación de sí mismo y al que acaso pueda contribuir una pedagogía que consista en enseñar al actor a aprender por sí mismo. Se trata de un saber
que no preexiste a la experiencia, de una verdad que se produce. Por eso es necesario distinguir el saber de la frónesis del saber de la sofía. No es en Poética donde Aristóteles expone esta luminosa distinción, sino en Ética a Nicómaco para precisar aquel saber que surge de un determinado comportamiento y no de un saber general previo. Hoy sabemos que Poética es un texto fragmentario cuyo carácter esotérico le permite suponer que el interlocutor de su discurso ha sido iniciado en los conceptos fundamentales del sistema al que pertenece. Por eso, al encontrar en la exposición de las estructuras morfológicas que produce la poiesis dramática, la importancia central de la construcción del etos como el protagonista del drama, el sujeto de la peripecia, habrá que entender que el término etos quiere referir al ser que resulta de un comportamiento decidido y del hábito deliberado, lo que también llamamos carácter, y que no es el mero acondicionamiento domesticado, sino que surge de la racionalidad responsable de la frónesis. Visto así, el personaje del drama, el constructo morfológico de la poiesis, el etos dramático, es ante todo aquello que resulta de ese saber de la frónesis. Una identidad que se produce en la confrontación entre la convivencia individual intransferible y las creencias representadas en la conciencia de los otros. Aquello que se experimenta como lo que solo es idéntico a sí mismo y distinto de todo lo demás. El personaje compuesto por el texto dramático es en realidad el dispositivo que propone lo que solo puede alcanzarse si se experimenta en carne propia como aquello que nos sobrepasa. El hacer del arte de la actuación consistirá en alcanzar el saber de la frónesis que el drama propone como un desafío. Se trata también de ese aprendizaje que intuye el refrán cuando afirma que nadie escarmienta en cabeza ajena. Es decir, aprender de la propia experiencia. Actuar es vivir la parte, decía Stanislavski. Por eso también decimos que el actor se hace en las tablas. El actor solo alcanza el saber de su arte, aquello que descubre, cuando lo experimenta en sí mismo y cuando es capaz de identificarlo como lo que se aprende y se apropia. Sin embargo, el mero empirismo no es necesariamente frónesis, porque solo es observación indeterminada hasta la inercia de lo que se mecaniza. No descubre por qué precisamente algo es como es y no de otra forma. La actuación exige el discernimiento de aquello que descubre. La actuación es producción de verdad. La actuación no es, como a veces se supone con facilidad, un arte de mentir bien. Tampoco consiste en fingir o simular o autosugestionarse. Actuar consiste en ser capaz de experimentar realmente la ficción en carne propia.
La ficción no es la realidad, ciertamente, pero en cambio es todo lo demás. Tampoco la realidad es la verdad. La realidad no es falsa ni verdadera. ¿Es o no es? Y si es y no más bien nada, es como es. Otra cosa será lo que de eso pueda saberse o decirse. Entre ser y saber media una identidad y una diferencia. Porque si bien todo saber en última instancia consiste en saber si algo es o no es, no todo lo que es y es como es podrá ser conocido. La incomprensión acerca de la actuación dramática como un proceso epistemológico de producción de verdad proviene de la habitual confusión entre realidad y verdad. El habla común que delata el pensamiento real y su omisión ha vuelto sinónimos los términos realidad y verdad. El habla común que delata el pensamiento real dice que algo sucede realmente tanto como que verdaderamente, como sinónimos. Cuando se quiere delatar algún engaño o el fingimiento, decirse equivocadamente que quien lo hace está haciendo teatro o que está haciendo una escena o que interpreta un papel o desempeña un rol. Lo que hace quien miente podrá ser real, pero nunca será verdadero. Lo que hace el actor podrá no ser real porque es ficticio, pero en cambio será poderosamente verdadero. La verdad atañe al juicio, no a la cosa. Es la posible adecuación de lo que se piensa o se dice sobre algo, lo que resulta falso o verdadero. Las ideas o las declaraciones pueden ser falsas o verdaderas, no lo que se experimenta como lo que es, como es, independientemente de lo que se piense o lo que se diga o lo que se piense o lo que no se piense o no se diga. ¿Será verdad lo que algo sea para alguien, más allá de lo que sea como es en sí, independientemente de ese alguien? Así, en quien lo experimenta, aquello que es se transforma en lo que significa. Kant había dicho que la cosa en sí es insignificante. Lo real, en tanto real, no tiene significado, ni siquiera como real, a menos que el término real solo denote la existencia allí de eso que es finito. Goethe respondió que si bien no nos fue dado el poder de crear las cosas, en cambio nos fue otorgado el inmenso poder de nombrarlas y al nombrarlas, transformarlas. Nombrar al mundo será transformar la realidad descorazonada en la morada de lo humano. La realidad no es el mundo. El mundo es lo que la realidad es para alguien. Producir verdad será crear un significado de lo que no lo tenía. Se entra a escena para habitar un mundo. El actor ha de entrar en la escena desde una vigilia que es espera, no expectativa. Quien está a la expectativa
desea que suceda lo que ya sabe. Nunca sucede así lo que aún no ha sucedido. Por eso, la expectativa es casi siempre un programa de desilusión. Nada sucede como lo prefabrica una expectativa. Lo que se preforma. El actor que entra a escena desde la expectativa se decepciona y decepciona. En cambio, quien consigue la vigilia de la espera desea que suceda lo que aún no sabe, lo que asombra, lo que se revela. El actor que entra a escena desde la espera se sorprende y sorprende. Conseguir la vigilia de la espera depende de un despertar de la conciencia. Consiste en venir a saber que se ignora aquello que se ignora y al mismo tiempo sentir que eso nos llama a su encuentro. El hacer de la actuación es llegar a saber de la propia ignorancia y de esa particular ignorancia del que pregunta y sucumbe a la atracción y a la necesidad de la escena. El sucederle la escena será así un descubrimiento. La verdad que produce su experiencia consiste en un desocultamiento. Los griegos llamaban a esto aletheia. Aletheia no es veritas. Veritas, del latín verdad, nombra la adecuación de un juicio a la cosa que refiere. Aletheia nombra el desvelamiento de la esencia oculta de algo. La actuación dramática como camino de conocimiento, desde el no hacer que experimenta su ignorancia, sucumbe a la atracción de un secreto latente, como ese llanto que oculta a Ulises mientras escucha el poema. Vivir la escena será experimentar la revelación de lo que se oculta en las entrañas de la evidencia y que es capaz de delatar su aparente sinsentido. Al suceder la escena, vienen a ser novedades las cosas que se olvidaron. Actuar también es venir a saber de aquello que ama esconderse. El quehacer de la actuación consiste en buscar. Es un hacer resuelto, deliberado, que a su vez propone resolver un dilema y descifrar un enigma. Busca para hallar. El hallazgo será también la solución a lo que antes se planteó como un problema. De entre los elementos que integran la materia prima de la escena, será problema aquello que se identifica como lo que hay que pensar, lo que provoca las preguntas que orientan los pasos de la búsqueda tras el hallazgo que las responde. Semejante búsqueda no podrá ser nunca la improvisación, que es casi siempre la caprichosa repetición de lo que ya se sabe. La búsqueda inicia en el previo hallazgo de lo que asalta en el desafío la escena como lo que hay que pensar y lo que no hay que pensar para encontrar lo que resuelva un enigma. La búsqueda de la actuación es heurística, es decir,
invento y hallazgo. El proceder de la heurística es fruto de la creatividad de un pensamiento divergente. El actor, frente al reto de la escena, supera su parálisis si se distrae y se abandona a la sensación de ese puro flotar de Arquímedes en latina, porque entonces el personaje podrá exclamar por sí mismo aquel eureka, de donde viene heurística. Se busca para hallar. Su andar es hipotético, es decir, concentrado. No deambula en la consideración de las ilimitadas variantes. Sus pasos avanzan en la oscuridad, guiados por una intuición aventurada que presiente el hallazgo, de la misma manera que la pregunta ya presabe aquello que pregunta. La búsqueda del personaje zozobra en la trama de un conflicto que clama por su solución. Por eso entró a escena y también por eso permanece en ella. Pero el actor se enfrenta a un texto o a una estructura resuelta ya como un acto consumado que se presenta desde la dramaturgia lo mismo que un crimen perfecto. El actor deberá enfrentarlo convencido de que no hay crímenes perfectos por más impreso que ya esté el texto. Y tal como Sherlock Holmes, que siempre llega tarde a la escena del crimen por virtud de un extraño y prodigioso olfato, caminará hacia atrás, del efecto a la causa, convencido de que nada es impune y de que solo puede haber una causa capaz de explicar la lógica de un hecho. La búsqueda que emprende la inducción persigue el hallazgo del sentido que revela el indecible de lo dicho, el indecible que lo dicho oculta y lo reproduce como quien lo inventa. El hacer del actor posee una doble cualidad. Es a un tiempo pasividad y actividad. En su momento inicial, la actuación dramática no es todavía un acto, es una actividad. No solo produce acciones, sino que las produce actuando para alcanzar la plenitud del acto. Como poiesis, hacer deliberado, la actividad del actor que busca la plenitud de la escena como acto es, ante todo, una actividad pensante. Actuar es pensar, tanto como pensar es hacer. Es un modo insólito de pensar y un pensar que es, ante todo, andar, ir o volver, buscar o descubrir, asaltar o huir, en suma, liberar. Por pensar se piensa. Es imposible no pensar. Se piensa en una cosa para no pensar en otra, pero siempre se piensa. Y mientras se piensa en algo, también se piensa que se piensa. Se pregunta sobre lo que es posible pensar y lo que no. También se piensa en cómo se piensa, en cómo piensa uno o cómo piensan otros, en lo que es imposible decir de lo que pienso y de lo que es posible comprender de lo que dicen otros. Antes de intentar la interpretación de la escena,
Los actores podrían pensar que para comprender a los personajes, primero será necesario descubrir cómo piensan, para así descubrir cómo hablan y así aprender a leer cómo están escritos. Pero para descubrir cómo piensan, antes sería necesario comprender cómo hablan y para eso será preciso antes saber cómo fueron escritos. El pensar de la actuación nunca es solo razonar, es sobre todo un sentir intelectivo, aprehensión sensible, intuición de algo como real, elan vital, decía Bergson, impresión que identifica aquello que lo toca, imaginación que asocia, memoria, memoria que resiente, intuición que presiente, en suma, trance de la mente, porque uno está donde está su mente. Sí, como decía Aristóteles, la mente es todas las cosas. Para el actor, todas las cosas son la mente. Por virtud del asombro, aprendemos a pensar. Pero habrá que entender también que ese deslumbramiento no depende del que piensa, sino de que aquello que se piensa tome la iniciativa de salir de la sombra y asaltar al que piensa. Entre la actividad y la pasividad, la mente del actor se mantiene alerta, al tiempo que va al acecho. El asombro del personaje sucede en la mente del actor, pero es también en la mente del actor donde se trama la emboscada de aquello que asaltará al personaje. La mente del actor es bifrontal. Ignora el personaje lo que sabe el actor, tanto como el actor desconoce cómo podrá ser hoy, aquí y ahora, el asombro del personaje. La mente del actor plenamente despierta habita en la frontera de dos dimensiones. Vive en trance, aquí y allá, adentro y afuera, y hace despierta lo que los demás solo se atreven a hacer dormidos. Tránsito de dimensiones distintas. La actuación consiste en un estado mental dinámico, abierto y deliberado. Despierta al aquí y ahora de lo real y transita al aquí y ahora de la ficción, y todo el tiempo de la escena es y no es, sabe e ignora, se escapa y se cautiva, sale para entrar y entra para salir, viaja, salta, asalta, se sobresalta, vuelve en sí, olvida, descubre. La actuación dramática es una suerte de acrobacia mental. Stanislavski considera que la agilidad mental es la mayor virtud de los actores que actúan mejor. Brecht propone una actuación dialéctica que exige la capacidad mental de un súbito Verfremdung effect, un efecto de no alienación, un extrañamiento sorpresivo, el rompimiento de la ilusión escénica, un distanciamiento de la conciencia. Pero no se rompe lo roto. Antes habrá que tramarlo.
y tampoco se distancia lo distante. Antes habrá que acercarlo. La agilidad mental que exige la actuación se adquiere en una práctica incesante, a través de un aprendizaje frónico que algunos neurólogos llaman reestructurar el cerebro. Los actores alcanzan el control mental después de múltiples pruebas, tras cruzar varios umbrales, hasta ser capaces de abrir y abrirse a diversos horizontes. Entonces descubren que solo el control hace posible el abandono. Tanto como solo alcanza el control quien ha sido capaz del abandono. La actuación no es un acto inmediato. Requiere la mediación de una dinámica mental. Sí, el actor se prepara. Y no basta estar disponible. Es necesario estar dispuesto.